Jorge, cuando quieras. Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta reunión. Eh, Fundamentalmente queremos presentar este webinar de qué más se puede obtener del ADN fetal o el ADN libre en sangre materna. Creo que tuve la fortuna yo de poder trabajar inicialmente con BabyGen y ser director médico de BabyGen. Y BabyGen fue y es uno de los pioneros en la comercialización del ADN libre en sangre materna, ADN fetal. Empezamos en 2013, éramos 2 empresas nada más, se agregó una tercera, y el objetivo nuestro desde BabyGen siempre fue estar a la vanguardia de las novedades con respecto al ADN libre en sangre materna. Es verdad que acompañamos a casi más de 10.000 pacientes en el asesoramiento pre-test y en el asesoramiento post-test. Y tuvimos la voluntad de poder ayudar a los médicos a qué pacientes son seleccionadas para realizar ADN libre y qué pacientes no son las seleccionadas para realizar ADN libre. Fundamentalmente a través de docencia y en la conversación personal, tanto con médicos como con pacientes. Pasamos épocas y siempre fuimos innovadores. Innovador primero basándonos en trisomías comunes, posteriormente agregando embarazos múltiples, posteriormente agregando pacientes con ovodonación y luego apareciendo las RATs que compartimos con la evolución del estudio de RATs o de enfermedades raras del resto de los cromosomas o trisomías raras del resto de los cromosomas y de microlesiones. Y en esta oportunidad, después de 10, 11 años de haber iniciado BabyGen, vamos a alargar y a proyectar y tratar de compartir con ustedes ciertos conocimientos que nos van a transmitir expertos en esto que llamamos BabyGen Unity. Fundamentalmente es un estudio que a través de una simple extracción de sangre en semana 10 de embarazo vamos a poder tener conocimiento el grado de portador o carrier que tiene la paciente ya estando embarazada y posteriormente estudiar al feto si el feto está afectado o no está afectado, con ciertas enfermedades monogénicas recesivas que nos van a aplicar en el día de hoy. Para eso y para poder compartir con todos ustedes, tenemos la capacidad y la suerte de contar con gente que tiene muchísima experiencia en este tema, fundamentalmente doctora Bethany Tucker. Bethany Tucker es consejera genética, se ha dedicado toda su vida, después de haberse recibido en la Universidad de Colorado, al asesoramiento prenatal, así como también en la práctica clínica y fundamentalmente en exposiciones teratogénicas y en enfermedades raras de la familia, enfermedades familiares complejas. Bethany es muy amable, siempre se ha dedicado a la docencia
y apoyado realmente a los médicos para el conocimiento de qué se puede hacer con ADN fetal. A partir del 2021, se ha unido a Billion to One y a este proyecto que ella apuesta mucho, que es Unity, que es el test que nos va a poder permitir a nosotros estudiar enfermedades monogénicas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la suerte también de tener a Brandon Hensinger. Brandon Hensinger es MBA en negocios internacionales y por otro lado, aparte es un amigo. Creo que una de las primeras personas que tuve la posibilidad de ser entrevistado cuando arrancamos con ADN fetal fue Brandon. Y Brandon explicaba y ha estado en la vanguardia de la comercialización de estos productos con ADN libre en sangre materna en estos últimos 10, 11 años. Y también tengo el honor de tener al lado mío a la doctora Fiamma Di Biase, que colabora tanto en BabyGen como en BeGen y Unity, y aparte forma parte del grupo de medicina reproductiva de precisión y realmente es un encanto de poder trabajar con ella y al lado de ella. Por lo tanto, estoy viendo que ya hay 60 inscriptos, de los cuales hay muchísimos conocidos, para los cuales saludos a todos personalmente, y vamos a darle la posibilidad a, antes de empezar con Bethany, hay un logo abajo que es un mundo, toquen el mundo para aquellos que necesitan traducción. Ahí pueden elegir español y una vez que eligen español, la charla de Bethany va a ser en español. Por lo tanto, Bethany ha sido muy bien introducida, creo, y te damos todo el estrado para que surjas y nos des esta conferencia que estamos esperando y armando con Andrea sí hace muchísimo tiempo. Gracias, Bethany, por tu predisposición. Gracias, Brandon, por tu colaboración. Bethany, adelante, el estrado es tuyo. Thank you very much for that kind introduction. I'm going to start by Gracias sharing. por su amable presentación. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Vamos a ver. Can you see my screen? ¿Se ve mi pantalla? Sí. Thank you. Okay. Muchas gracias. No hablo español, pero quiero decir un poquito en español. Buenas noches. Mi nombre es Bethany Tucker y soy asesora genética en Billion to One. Como pueden ver, no hablo español, pero quería agradecerles enormemente de hablar con ustedes esta noche. Gracias por acompañarnos. That's all I'll do. Eso es Thank you. lo único que les voy a decir en español. Muchas gracias. Estoy muy entusiasmada por estar aquí con ustedes para hablarles sobre el ensayo UNIT, Baby Gene Unity, que es un ensayo que está cambiando el paradigma de los estudios prenatales para ver los riesgos fetales más allá de las anomalías cromosómicas, que se obtiene con ADN libre de células o sin células. Voy a hablar lentamente. No sé si podemos hacer preguntas durante la presentación, pero sin duda alguna va a haber tiempo reservado al final para hacer preguntas. Espero que los coordinadores me van a ir avisando si tengo que cambiar algo. Muy bien, vamos a ver si podemos avanzar las diapositivas. Perfecto. Esta es una reseña de lo que les puede traer Unity. Con una sola gota de sangre a partir de las 10 semanas del embarazo, le podemos dar el screening que ustedes necesitan. Además, podemos darle una evaluación fetal para cualquier patología recesiva que es portadora la paciente. Por ejemplo, atrofia muscular espinal, fibrosis quística, talasemia alfa o beta, enfermedad celular falciforme, para darle una evaluación fetal sin requerir una muestra del padre. Además, podemos brindar información sobre
estado del embarazo cuando el paciente es RH negativo. También antígeno fetal. Si tenemos un paciente que tiene un screening positivo, que ha sido aloinmunizada, le podemos dar información sobre el estado del embarazo respecto del feto, si tiene C mayúscula, minúscula, D, DAFI o KEL. Saben todos cuál es el riesgo del paciente. Respecto de esos puntos en particular, esa es la lista de antígenos que podemos evaluar. Estamos utilizando estos tubos que están acostumbrados a ver para el análisis de ADN y solicitamos esos 3 tubos, pero es solamente una gota de sangre a las 10 semanas para darles el riesgo para esas patologías. When it's appropriate. One clinical challenge that has driven our company is the knowledge that some women Es who el are conocimiento de que algunas mujeres que son portadoras de trastornos recesivos, como enfermedades celulosa falciforme, algunos no pueden recibir la prueba porque no pueden identificar si el embarazo está en riesgo. in the United States, En Estados Unidos, estos desafíos son prevenidos por otras cuestiones que también puede deberse al programa de trabajo, a la pareja reproductiva, pero puede ser que trabaja en otro lugar, o sea que o está en el ejército fuera del país, y son todas razones individuales por las cuales algún paciente puede no hacerse la prueba. Pero cuando vemos los datos publicados en la literatura, vemos que menos de la mitad de las veces el padre se hace el screening de portador. En general es la madre. No sabemos el riesgo del padre y puede tener que hacer una decisión difícil. Puedo determinar el riesgo del bebé o simplemente quiero aprovechar. Y esto es un problema que los fundadores de Unity que pensaron resolver, que querían dar equidad a la atención del paciente para que todas las mujeres puedan tener información sobre su embarazo. Y esa solución la tienen con el Unity Screen, el poder de una muestra. Tenemos una solución utilizando la muestra materna para identificar más de los embarazos en riesgo. Puede ser condiciones recesivos y analizando el ADN, vuelvo a ver 2013, viendo más ya pasaron 10 años, la misma muestra, el mismo ADN sin células para evaluar distintas condiciones, las recesivas y aneuploidías. Y vamos a tomar tiempo para ver un par de muestras, especialmente los trastornos recesivos, para también hablar sobre lo que podemos esperar. Hay mucho en esta diapositiva que les da mucho para estudiar, pero espero que también lo encuentren interesante. Es una de las cosas importantes que los proveedores quieren escuchar, es que el 99% de los pacientes reciben aseguramiento. Así que estamos reduciendo la cantidad de conversaciones difíciles que van a tener que tener con los pacientes. Tenemos un ejemplo del primer informe aquí, la primera notificación. Les voy a dar alguna orientación a la que vamos a volver, pero esto es lo que es la muestra con información de paciente, edad gestacional, tiempo de toma, pero tenemos información de la muestra, cuando seleccionó la muestra y cuando se notificó, y luego finalmente tenemos la información del proveedor para darles confianza de que tenemos el paciente correcto, tenemos que verificar doblemente, tenemos que visualizar todo. Y luego este screening es un panel, no es
un panel que ustedes eligen, es automático, que analiza 5 genes que son HbA1, 2, HBD para enfermedades celular falciforme, para fibrosis quística y para la atrofia muscular espinal. Y algunos, ustedes dice FMN2, no. Voy a tomar la oportunidad de responder una pregunta que me van a hacer después seguramente. Cuando ustedes piden este screening, automáticamente evaluamos estas entidades y si la paciente es portadora de alguna de estas patologías, la prueba les va a dar la evaluación del riesgo fetal automática, información automática. Algunas veces cuando trabajamos en persona, trabajamos una línea y pueden ver bajo riesgo, abajo, bajo riesgo, para fibrosis quística, y este es el riesgo post prueba, después de la prueba, y pueden ver en este caso que es 1 de 2.800 y ese riesgo puede clarificarse, puede ser de hasta 9 o 10, puede bajar 1 en 5.000 y dependiendo de los datos puede estar en el medio de esos extremos. Ustedes van a tener un número personalizado de la notificación que reciban del informe. Pueden mirar el número y tener una idea de cuál es el riesgo individual de que el bebé esté afectado. Es una prueba de screening, no es para pruebas de diagnóstico, pero es una herramienta excelente que les da mucha información al principio del embarazo y toda esta información viene sin necesitar una muestra del el padre. 99% de los pacientes van a tener el resultado de riesgo reducido para el embarazo y nosotros pensamos que esta información valiosa que puede evitar nervios que son normales durante el embarazo, porque podemos reducir la ansiedad materna. Quiero pausar por acá antes de pasar a la próxima diapositiva para determinar, yo siento que estoy hablando lentamente. Bueno, algunos sabe que hablan español, hablan mucho, mucho más rápido, pero esta es una velocidad razonable para los traductores y para los que escuchan. Está preguntando Bethany. Si le pueden responder, sí. Bueno, no veo ninguna objeción, así que voy a continuar. Muchas gracias. It's okay, Bethany. We're going to look at Vamos a ver el informe de la muestra más en profundidad. Entonces, tienen una introducción en la página anterior. Lo que quiero decir es nuevamente, la mayoría de los pacientes van a recibir un resultado de bajo riesgo del embarazo o resultado de riesgo reducido. Tenemos el paciente con, si es portadora positiva en este, y el feto tiene un bajo riesgo. La condición está en el mismo orden, pero acá no escucho. Bueno, Bethany ha tenido aparentemente una dificultad en su internet, ¿no? Me parece que es así, Fiamma, ¿no? Se ha Sí, Doc, si desconectado, quieres, damos un segundito. se ha desconectado y va a querer entrar nuevamente porque, ok, estamos esperando. Si, si Andrea o Fiamma, escríbanle a ver si se
puede conectar o pedir conectar nuevamente, por favor. Lo que estaba explicando hasta ahora Bethany es fundamentalmente que en los primeros procesos estaba dando algunos ejemplos en relación a, a la capacidad del test de poder determinar la presencia de ciertas enfermedades como son fibrosis quística, atrofia medular espinal y las dos talasemia, así como también la drepanocítica y poder determinar, ahí la estamos teniendo de nuevo a Bethany. Perfecto. Ok. Bethany, My sincere apologies. no. Quisiera pedirles disculpas sinceras. Acá recibo un comentario de Brandon que se murió la electricidad en Denver. Ok. We can share your presentation if it's okay with you, Yes, Bethany. I do anyway, and that was completely black in my house. Sí, sí, se cortó la luz totalmente en mi casa. Les ruego me disculpen. Vamos a ver si puedo volver a compartir la pantalla. We can share your presentation without any problem, Oh. okay? Puede compartir la presentación o quieren que la comparta yo si quieren, como usted guste. Voy a salir del modo presentación. Un segundo, por favor. Voy a volver a probar. Vamos a seguir. Muy bien. ¿Ven la pantalla? Perdí mi segundo monitor, así que tengo un poco menos de visibilidad. Muchas gracias. Les ruego me disculpen. Estaban previamente orientados a los informes. En este caso quiero mostrarle lo que vemos, que el paciente es portadora de enfermedades células falciforme y nosotros brindamos la variante que tiene y se informa aquí la proteína también. Este es un embarazo de bajo riesgo y el riesgo residual después del NIPT en menos de 1 en 3.200. A la derecha, esperamos que tenga una cantidad limitada de resultados complejos. Tiene un resultado de algo riesgo en células falciformes, en este caso el riesgo de 9 de 10. Algo que quiero comentar, vengo hablando del riesgo después del NIPT de una sola célula. Este es el PPB o valor predictivo positivo del riesgo del efecto sobre el bebé o el riesgo residual. Pero dependemos en este riesgo antes del NIPT. ¿Y qué quiero decir con esto? No suponemos saber nada sobre el padre. Normalmente cuando uno ve un rango, quiere decir no sabemos cuál es el estado de portador del padre. Esto es porque está diseñado para la población en general, no solamente no para parejas de riesgo. Esto es para que el obstetra lo ofrezca a todas las pacientes que vienen a su consultorio y que se pueda hacer el estudio y tener información oportuna y precisa y exacta. Cuando esperamos que sea infrecuente, que se sabe que el padre es portador, por favor avísenos. Hay lugares en el formulario para indicarlo o alerten al equipo de Novagen para que nos puedan contar. Pero quisiera resaltar que esto va a cambiar. Acaba de decir 1 en 4 si ambos miembros de la pareja son portadores. Ese riesgo
antes del NIPT va a decir 1 en 4, o en algunos casos hemos visto la madre puede estar afectada con enfermedad de célula falciforme, el padre es portador de otra cosa, tal como beta-talasemia. Acá el riesgo va a ser 1 en 2, el riesgo a priori. Lo usamos como guía. Si tenemos una pareja de alto riesgo, verifiquemos que se informe todo lo que hace falta al laboratorio. Veo que ya hay algunas preguntas. La doctora Dibiase, voy a suponer que usted me va a interrumpir si hay algo que tenemos que tratar en algún momento a medida que vamos avanzando. Sí, gracias. Muy bien. Una cosa que me parece a mí que es alentador, los cambios que vemos en tecnología, como empezamos a hablar de las pruebas de ADN sin células. Históricamente algunas terapéuticas eran solo de apoyo, pero ahora vemos intervenciones que pueden modificar la vida. Por ejemplo, si pensamos en la parte superior, atrofia muscular espinal, hay 3 tratamientos distintos. Uno de ellos, el Zolgensma, es una dosis única que se tiene que administrar lo antes posible eh, después del nacimiento para tener el mejor resultado. Saber entonces el riesgo alto de un feto puede permitir el manejo terapéutico del recién nacido. Hay con fibrosis quística, hay terapéuticas modulatorias que representan una gran diferencia. Hemos visto algunos informes, no es estándar de atención, pero vemos pacientes que son solamente portadores de fibrosis quística. Estos pacientes que tienen un bebé afectado in útero están recibiendo la terapia moduladora durante el embarazo, en algunos casos, y viendo cambios respecto de bloqueo de pronto intestinal, cosas que se pueden ver. Son casos anecdóticos, los informes, los trabajos no son limitados en cuanto al número, pero nos da una esperanza en cuanto a futuro. También en la enfermedad de célula falciforme y beta-talasemia hay fármacos nuevos aprobados por la FDA y en algunos casos utilizan células paternales, células progenitoras, y hay gente muy inteligente que está presente hoy. Algunos estarán pensando, están utilizando células progenitoras de un niño afectado. Las células progenitoras también tienen enfermedad de células falciformes y tienen razón, pero piensen en el caso de beta-talasemia, puede ser una copia no funcionante del HBV. Entonces, no está fabricándose esa proteína, sino lo que están haciéndose es enviar esas células progenitoras a un laboratorio donde se las modifica genéticamente, donde se toma una copia que sí es funcional y se cambia esa célula progenitora. Entonces, hay un trasplante de células progenitorias propias genéticamente modificadas para resolver la patología. Ninguno de estos tratamientos son triviales y, por supuesto, son todos onerosos. Pero es bueno saber que como elegimos patologías comunes, muchas de las cuales tienen terapéuticas, otras nuevas recientemente aprobadas, puede llegar a haber inventos que son significativos para los pacientes. Sé que es una reseña, no soy experta en el tratamiento de estas patologías, pero simplemente queríamos hablar de algunos aspectos positivos que se pueden dar con la detección temprana que proviene de Unity. Lo que hacemos es distinto. Empezamos a recopilar información y publicarla. Esa información está disponible en nuestro sitio de internet. La pueden compartir con sus equipos. Un artículo inicial que muestra la utilidad del Screening Unity fue elegido por el American Journal
Human Genetics como uno de los top 10 por el potencial de cambio de la atención del paciente con medicina individualizada y el potencial de cambiar la práctica médica. Otro resultado que fue estudiado y fue publicado en Prenatal Diagnosis, comenzamos con miles de pacientes. Normalmente tenemos un 15 a 20% de los pacientes que son portadores de esta patología. Uno en 5, uno en 7 es portador, y después nos centramos en tratar de recopilar los resultados de los pacientes que tienen resultados de alto riesgo, pero también resultados con bajo riesgo, centrándonos en los de alto resultado para tener resultados de al menos 75 de pacientes, 75 resultados de cada patología. Y mostramos una sensibilidad del 96%. No es para reemplazar los ensayos diagnósticos, pero en muchos casos, menos de la mitad de los padres participan en el screening de portadores, y nosotros podemos detectar el 96% de los embarazos afectados, lo que representa una diferencia muy grande. Duplicamos la cifra de origen y aún más. Como decíamos, hay resultados que tranquilizan y el valor predictivo negativo es el 99,8%. Así que le queremos mostrar que hay datos que respaldan la utilidad del uso de este ensayo. Algo que quisiera resaltar es, vimos un informe con un riesgo de un 9-10 en el resultados donde dijimos que era 9-10, los 12 embarazos estaban afectados. Cuando dijimos que el riesgo era 1 en 2, pero menos de 2 en 3, la mitad, un poco más, se vieron afectadas. O sea que hay una correlación clara con los números de los trabajos en los resultados. Hay que tener confianza en base a los números que les suministramos para la asesoría de los pacientes. Pasemos un poquito a hablar de NEP de aneuploidía. Sé que hay muchos estudios, pero espero que los puedan ver y escuchar algunas de las diferencias fundamentales en los mismos. Respecto del screening de aneuploidía, trisomía 21, síndrome de Down, se informa el sexo, la fracción fetal y el seguimiento recomendado aparece aquí en la parte superior del informe si el resultado es de alto riesgo. Entonces se llama la atención para que salte a la vista. Hay información adicional, podemos ver trisomía 21, síndrome de Down, el riesgo antes en base a la edad gestacional, edad del paciente, y el riesgo después del estudio, que puede ser tan alto como 9 de 10. Esto fue presentado como un embarazo de feto único, y cuando hacemos el estudio, podemos decir el sexo de cada uno de los fetos si es un embarazo múltiple, y le decimos también la cigosidad, que se indica si son monocigóticos o no, y también si son fraternales o idénticos. Una nota es que no brindamos información sobre el cromosoma sexual para las gestaciones de gemelos. Nuevamente, tenemos 2 embarazos de feto único, ambos varones, y pueden ver el riesgo después de NIP, que es menos de 1 en 10.000. Esto es muy típico, no se detecta una aneuploidía del cromosoma sexual. Si es de alto riesgo o no se detecta, es una de las 2 opciones que se puede informar en este lugar. Les muestro este tipo de informe por la información que encontramos abajo. Si tenemos un paciente negativo y quiere saber el estado de RHD o lo quieren saber ustedes, pueden elegir agregar
Eso hay un casillero adicional en el portal o en el formulario de solicitud y nosotros le agregamos esa información. Acá se ha detectado RHD, lo que quiere decir que el feto tiene un fenotipo ARHD positivo y cuando se dice no se detecta, solamente sucede cuando madre e hijo son ambos negativos. Voy a avanzar de aquí. Creo que la doctora De Biasi sabe que hay algunas diapositivas más que hablan de RHD. Si quieren hablar de ese tema, pero antes de seguir adelante, ¿se viene entendiendo o hay algo que tengo que volver a explicar? Bueno, parece que podemos continuar. La razón por la que muestro estas dos diapositivas es para decirle que ahora ofrecemos la opción de evaluar con 22Q 11.2 micros de lesión. Y aquí es el informe de bajo riesgo. Pueden ver que es un feto de bajo riesgo, varón, y tenemos la fracción. Todos están todos estos resultados. Pueden ver bajo riesgo para las aneuploidías, cromosoma sexual no detectado, la microdeleción puede reportarse en su propia categoría 22Q1, 112, resultado bajo riesgo, NPT, y el riesgo residual es menos de 1 en 10.000. Aquí a la derecha tenemos un resultado de alto riesgo, pero ahora vemos que en alto riesgo de que esta microdeleción esté presente, brindamos el seguimiento recomendado, diagnóstico prenatal, que debe ofrecerse para incluir una microarray cromosómico y se recomienda asesoramiento genético. Vemos acá el resumen y vemos que el riesgo después de NIPT es 8 en 10. En este caso, queremos familiarizarlos con cómo pueden ser estos informes similares entre sí, pero sin embargo pueden diferenciar cuando hay un resultado de alto riesgo. Puede tener un seguimiento recomendado en la parte superior. Bueno, vamos a pasar a estos antígenos brevemente. Lo quiero decir que tenemos validación analítica publicado en informes, trabajos científicos. Otro trabajo que ya se va a publicar, está disponible en Archive. Estos son la validación analítica, que es un resumen que les muestra que tenemos separaciones claras entre los detectados cuando lo vemos, antígeno fetal, este alelo, no estamos buscando la presencia del antígeno, sino el ADN. Y cuando vemos el ADN hay una clara separación entre cuando está detectado o cuando no está detectado. Y esto puede darles un resultado más preciso. Tenemos alta sensibilidad y especificidad de más de 99,9%. Este es un ejemplo de cómo es este informe. Quiero tomar un momento. En la publicación, antes de impresión, analizaron 500 resultados en los que relacionaron con el resultado que se obtuvo con el bebé, mandándolo a otro laboratorio que hizo el análisis del genotipo del bebé y luego se comparó esa información y vemos una concordancia total, o sea, acuerdo entre el Unity y el resultado del bebé. O sea, alta probabilidad de que tenemos muchos datos, tenemos más de 4 años de experiencia, bueno, más de 4 años. Comenzó en 2022, cuando hicimos 4 años de experiencia en 2020, más de 8.000 pruebas en 2022, lanzamos la prueba de antígeno fetal. Si tienen un paciente que tiene un resultado positivo, en este caso quieren una prueba muy específica de antígenos y pedimos que nos muestre que tienen un screening positivo porque podemos evaluar, algunas veces algo puede ser algo confuso. Queremos comparar los resultados y estar seguros de que evaluamos lo correcto, de que está todo concordante. Y apreciamos acá, pueden ver el Big C
y se detectó el antígeno Big C. Y acá vemos el antígeno C, el alelo de antígeno C se detectó. Y este paciente va a necesitar monitoreo adecuado porque tiene riesgo de enfermedad hemolítica en el recién nacido. Algunos pacientes, sí, estamos viendo que puede estar entre 15% hasta 20% y quizás sensibilizado a más de un antígeno y podemos evaluar más de un antígeno. Podemos estudiar el Big C, ND o D. Así que nos envían esta información y pedimos apropiadamente y evaluamos lo que está indicado. Y hay uno que tiene 3 antígenos, pero estoy llegando al final de la presentación. Quiero tomar un momento para decirle que soy una asesora genética. Estoy en el enlace científico médico. Puedo hablar con Novagen sobre preguntas que surjan. Y estamos disponibles para hablar con los proveedores y asegurarnos de responder en forma oportuna y rápida. También tenemos asesores genéticos que están disponibles para hablar con los pacientes. Pedimos a los pacientes que coordinen una consulta para asegurarnos de que el asesor genético que se reúne al paciente tiene tiempo, una ventana de tiempo especial, que tienen una ventana donde dediquen tiempo a hablar con los pacientes, revisar los resultados, responder preguntas de los pacientes y generar un resumen que se le envía al paciente para ustedes, para que ustedes lo tengan para consultar. No estoy en el equipo de pacientes, pero puedo decir cosas maravillosas sobre ellos. Realmente son increíbles. Establecen conexiones excelentes con los pacientes, a veces de que tienen 15, 20 minutos en el teléfono con el paciente, pero establecen conexiones fantásticas. A veces los pacientes dicen muchas gracias por su ayuda y les piden que manden fotografías de los bebés. Bueno, esto es algo que sé que Brandon habló con el doctor Hammer en detalles. Nosotros tenemos otros servicios que incluyen órdenes para los proveedores, para los pacientes, portales para los pacientes, tenemos apoyo, un equipo de apoyo al cliente, así que vamos a colaborar todos juntos para llegar y brindar el mejor atención a los pacientes. Bueno, eh, quiero pausarme un minuto antes de abrir el espacio de preguntas y esperamos que ustedes participen con nosotros en un nuevo estándar de atención prenatal. Con una muestra podemos dar información sobre el riesgo fetal que va más allá de los estudios, de los análisis de rutina de neuploidía. Acá tenemos el número de teléfono, mi nombre, la información de contacto para Unity. Y ustedes les damos la bienvenida, me pueden llamar. Sepan que mi español es muy limitado, pero por favor, bueno, ahora quedo abierta a preguntas. Por tu presentación súper clara. Muy clara y enriquecedora para esta jornada. Bueno, los invito a todos a que en la cajita de preguntas y respuestas que está en la barra inferior nos sigan dejando sus preguntas. Ya nos llegaron algunas preguntas, Bethany, que si te parece las podemos empezar a responder. Si estás de acuerdo. Of course. I'm not sure if I can see them, Por though. supuesto, no sé si las puedo ver yo, dice la doctora Bethany. Voy a dejar de compartir mi pantalla a ver si las puedo ver. Están en español. Let's see if I click on that again, that goes away. Are there questions that I see there's some information Veo que hay algo de información en el chat. No sé si hay algo que ya se ha hablado. Quizás yo no lo vea. ¿Te parece, Bethany? La primera Eh, es, ¿cuál es la mínima cantidad de fracción fetal que necesitamos
para poder llevar adelante el estudio de Unity Carrier. Right. Muy We bien. don't have a minimum. No tenemos una cantidad de fracción fetal mínima. Analizamos los datos. Los científicos no solamente buscan la fracción fetal, sino también hacen el recuento de las moléculas en la muestra original. Eso es único en Billion to One. Es una tecnología propia que se llama plantillas de conteo o recuento cuantitativo que nos permiten determinar la cantidad de moléculas disponibles para análisis, y eso es otro componente muy importante. A veces se recibe un resultado, aunque la fracción fetal es de un 3%, pero algunas otras veces el resultado con el 3% nos hace pedir un poco más. Entonces evaluamos todo el panorama y si se puede generar el resultado, se informa. En algunos casos raros podemos solicitar una mayor cantidad, pero intentamos darles una respuesta con la primera muestra y normalmente lo logramos. Pero quisiera resaltar que depende de los datos disponibles para análisis. Perfecto, Bethany, gracias. La próxima pregunta dice, si existe terapéutica postnatal, si existe la posibilidad o si conoces alguna publicación descrita al momento en pretérminos tardíos, semana 34, 36. Are you thinking about a particular condition or just ¿Está wondering? pensando en alguna patología en particular? Quisiera aclarar dos cosas. ¿Es postnatal o prenatal? La pregunta es, si tenemos medicación que podemos utilizar postnatal en forma terapéutica, entiendo que quizás lo preguntan para fibrosis quística, ¿no? Con los caftores que estamos utilizando, o que se pueden utilizar, mejor dicho, en forma precoz postnatal. Si existe la posibilidad o si se ha estudiado en pretérminos tardíos intraútero en gestación, semana 34 o 36. Yes, thank you. Sí, muchas gracias. Gracias por la aclaración. Durante el embarazo, no hay una terapéutica de rutina disponible y una intervención durante el embarazo en este momento. Ahora bien, hay dos excepciones que quisiera resaltar. No es el cuidado o atención estándar, es CFTR, la terapia moduladora de CFTR, tal como Trikafta. Y solamente hay informes acotados en la literatura en Estados Unidos, donde los proveedores lo administraron a la madre. Ella fue la que recibió el medicamento para su transferencia al feto a través de la placenta. Es oneroso y tiene que pasar por una serie, bueno, el comité ético lo tiene que aprobar, eso no es rutina, pero va mostrando el camino. Quizás encontremos que esta es una terapéutica de acá a futuro y si tenemos suerte lo veremos en nuestro tiempo de vida. Hoy por hoy no hay una terapéutica de rutina. La otra excepción, les dije que había dos, la otra excepción, y quizás no sea muy común en su población, no lo es en Estados Unidos, pero para personas que tienen un feto con una enfermedad de hemoglobina, un embarazo con la forma más severa de alfa-talasemia, pero que no tiene ninguna copia funcionante, cero copias funcionantes en el gen de alfa-globulina. Sabemos que puede ser letal durante el embarazo y los bebés que sobreviven pueden llegar a tener una afección mental grave. Una de las terapéuticas en ese caso son las transfusiones en serie durante el embarazo. Y algunos proveedores lo hacen a sus pacientes que tienen un feto afectado.
Hay un estudio clínico de la Universidad de California en San Francisco donde están utilizando médula ósea de la embarazada y tratan de administrarlo de manera tal que esencialmente establezca una nueva línea celular en el bebé para que haya médula funcionante, médula ósea funcionante. Y la técnica utiliza algunos aspectos únicos del sistema inmune del feto. No soy experta en estos temas, les estoy contando más de lo que sé, pero sé que están teniendo información muy buena con éxitos preliminares que están comentando, pero las cantidades son limitadas. Hay un estudio clínico a los que se pueden dirigir los pacientes de alto riesgo en esta universidad y si son elegibles pueden participar en el estudio aunque provengan de otros países. Pero me imagino que ustedes tienen descendencia más bien europea, así que quizá no sean de alto riesgo para alfa-talasemia. Esa forma severa fundamentalmente se ve en el sudeste asiático. La respuesta en breve es no, no hay terapéutica prenatal para la mayoría de nuestros pacientes. Bueno, seguimos con las preguntas. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué pacientes no pueden realizar Unity Screen? ¿O qué Thank you for condiciones? asking that. Thank you for asking. I think Muchas that gracias por la pregunta. Creo que están hablando del hecho de que pudieran ofrecer estudios para gemelos y para donantes de ovocitos. Cuando hablamos de screening de aneuploidía, podemos exceptuar las gestaciones, aceptar muestras de embarazo único o múltiple y en el caso de donante de ovocitos, pero no podemos aceptar gemelos que utilizaron donantes de ovocitos. Eso no lo podemos hacer. Esto es algo que es poco común, pero lo hemos visto recientemente bastante. Si el paciente ha tenido un trasplante, un riñón o hígado de pronto, o si también tuvo trasplante de médula ósea, no es candidata para pruebas libres de o sin ADN. Pero quisiera resaltar otra cosa sobre el screening para portadores. Podemos hacerlo en pacientes que han tenido trasplante, podemos hacer el screening de portadores en una paciente que tiene mellizos, pero el mismo gen en NIP, esa especialización no lo podemos hacer para mellizos, ni tampoco en el caso de embarazo único, en el caso de donación de ovocitos. Eso es muy importante, compartir información sobre cuando saben algo único, específico del paciente, compartir la información y eso me hace pensar en otra salvedad. Es que si el paciente tiene un gemelo evanescente y veo que hay una pregunta, quizás debiera pausar ahí. Pero si nos pueden decir que en este era el caso, no realizaríamos la monogenética en NIPT en ese caso tampoco. Tampoco por el riesgo de falsos positivos. Parece que hay una pregunta, hay una mano levantada. Adelante. Doctor Hammer. Por suerte, en nuestro centro de fertilidad transferimos un solo embrión, blastocistos, que en algunas oportunidades tenemos monocigóticos. yes. En esos casos, con ovodonación, ¿podemos realizar el estudio? Oh, thank you for asking that Muchas question. gracias por hacer esa pregunta. Lamentablemente no lo hacemos. Creo que es una pregunta brillante. Entiendo exactamente a dónde va.
Pero lo que me dicen los científicos es que para poder adherirnos a toda la normativa, los reguladores revisan nuestros protocolos y tenemos que estar homologados de determinadas maneras para estos estudios y tenemos reglas que dicen que no lo podemos hacer para mellizos porque pareciera que uno tiene un programa muy bien establecido, pero no todos tienen ese mismo nivel de detalle cuando se determina la cantidad de embriones a transferir. Entonces, en este momento no podemos hacer NIP de un solo gen para gemelos homocigóticos, así que disculpas que no puedo decir que sí. Gracias, Bethany. La próxima pregunta es, si el informe arroja un resultado de alto riesgo para el feto, ¿nos informan la variante patogénica para tenerlo para el diagnóstico confirmatorio? Oh, so Entonces, la variante, sí, en la primera página ven que vamos el estatus de portador de la madre, indicamos la variante fibrosis quística, delta, la variante común. Van a ver la variante. Tiene el cambio molecular y proteína que está disponible. Y luego podemos decir que hay un alto riesgo, un bebé de alto riesgo. Y en la primera página no, pueden ver cuál es la contribución paterna, pero en las otras páginas, en la página 3 del informe, en la sesión de interpretación hay detalles. No tenemos una imagen de esto, pero compartimos algunos ejemplos. Entonces, pueden revisarlo, pero en la parte superior de esta página va a decir para célula falciforme, la parte materna es la parte superior y luego hay una parte inferior que puede ser información fetal. Y en esa sección fetal nos focalizamos ahí, va a decir que el embarazo de alto riesgo de homocigota para esta variante, o va a decir la contribución paterna, si contribuye esta variante como para beta talasemia, y va a decir luego, y ese análisis de dosis sugiere que la variante de célula falciforme materna se pasó al feto. Él va a decir si el bebé tiene en riesgo de enfermedad de células falciforme, pero no tratamos de decirle cuál es el estatus de portador del bebé. No esperen eso, pero los lectores cuidadosos pueden determinar si el bebé es un portador, pero hemos determinado que la madre no tiene esta variante que no se la transmite al bebé. Se detectó la variante paterna. Brindamos esa información, no sé que si hacen análisis dirigido de amniocentesis, saben exactamente qué variables están presentes, variantes están presentes. Justamente tomando lo último que dijiste, la siguiente pregunta es, para diagnóstico confirmatorio, amniocentesis o CBS o punción de vellosidades coriales. yes, Sí, we have providers that if tenemos proveedores que lo pueden hacer, pueden proceder CBS y tenemos proveedores que esperan hacer amnio o algunas veces tiene que ver con el timing, con la ventana de tiempo que tenemos. Podemos recolectar muestras y cuando el paciente es portador, primero establecemos, nos tomamos una semana y luego tomamos otra semana en promedio para tener los resultados fetales, pero en algunos casos puede llevar 3 semanas para recibir esos resultados. Entonces no es común, pero es posible que estén recolectando los datos y no tengan los resultados hasta la semana 13, pero pueden hacer el CBS, pero en ese momento pueden pueden estar en la semana 11. Y a lo mejor están fuera de la ventana de la amniocentesis, pero tenemos proveedores que lo hacen de acuerdo con las instalaciones. Perfecto. Nos escriben también
Buenas noches, muy interesante y clara la charla. Me gustaría saber si el test prenatal no invasivo se puede aplicar en mujeres gestantes que reciben tratamiento con heparina y aspirina. Yes, Sí, while I am not si bien no soy médica, soy asesora genética, pero decimos nosotros decimos que tomando la dosis una por día, se toma la muestra después de la dosis tratan de separar de la dosis de heparina la toma para reducir el impacto. Pero si la paciente está tomando heparina de bajo peso molecular, puede reducir la fracción fetal, puede tener un impacto. Entonces es importante tener en cuenta esto y probablemente tomar las precauciones que toman usualmente. Bien, y una pregunta muy interesante que nos hacen por acá es, bueno, dijimos que en ovodonación no es posible realizarlo. ¿Qué pasa con los pacientes que utilizaron semen de donante? well, in some Bueno, cases, en algunos casos el donante tiene un screening, especialmente si la madre se estudió para determinar el estatus de portadora. Muchas veces los donantes son evaluados antes de donar para saber cuál es el estatus de portador, pero eh, nosotros tenemos muchos pacientes en los que el padre simplemente no está disponible. O sea, no es parte de la relación, o puede estar en prisión, puede estar fuera del país. Algunas veces no está disponible y es similar a utilizar un semen donante, de donante. Nosotros vamos a brindar información si detectamos una variante contribuida por el padre. Tenemos esa información y en la clínica lo utiliza cuando se hace una amnio, se bese, pueden utilizar esa información para identificar el alelo que se espera ver. En algunas clínicas puede ser diferente en su país, pero algunas clínicas ofrecen pruebas dirigidas específicamente para las variantes identificadas. Y después dicen, si no tenemos una muestra del padre, podemos comenzar con las pruebas dirigidas, pero también tenemos que verificar la secuencia, pero podemos por lo menos tomar en cuenta este riesgo. Lo importante es prestar atención y algunos no buscan pruebas diagnósticas, puede ser, hay personas donde pueden hacerlo en Estados Unidos, pero hay paciente va a ser una opción individualizada. No sé si entendí correctamente la pregunta. Si respondí en la pregunta. Una pregunta más, que si Vivian Tuan está estudiando otras patologías monogénicas para ampliar el panel, ¿no? yes, Sí, gracias. Han habido mucho interés en agregar otros genes. Los fundadores lo han pensado, se han llevado esto a su atención, pero no tenemos una lista en este momento ni nada para compartir con ustedes. Así que, pero sé que es algo que están investigando, que es lo que están pensando, y los invito a compartir con Novagen, compartir con ellos si hay algunos genes que les interesan, no sé cuán fluida la dinámica que podemos tener actualmente, pero somos una compañía pequeña, hemos respondido a contribuciones de los proveedores cuando los médicos nos piden, si podemos agregar algo, puede ofrecer 22Q, hay mucha, ha evolucionado de pedidos de los proveedores. Una cosa que no mencioné es que podemos ofrecer pruebas de carrier screening. Y entonces con el screening de portadores no podemos brindar el riesgo fetal simplemente porque el frágil tiene una determinada expansión y cuando está presente la mutación total es más grande, más larga que la pares base, es más grande que
el ADN sin célula que normal. Entonces, esto nuevamente es algo que los proveedores nos han dicho queremos y le decimos no es algo que hacemos de rutina, así que necesitan a- agregar algo especial, pero así es como abordamos el trabajo de lo que prestamos atención a lo que dicen los proveedores. Bien. Y la última pregunta, Bethany, es, dado tu experiencia como Genetic Counselor, ¿por qué crees que es tan importante el asesoramiento pre y post test de los pacientes al realizar Unity Screen? Well, I think that this Bueno, is creo que es información muy compleja. El asesoramiento pre-test les puede ayudar a las expectativas correctas y les permite entender qué esperar y qué no esperar. No es milagroso, es tecnología increíble, pero también es algo que las personas deberían entender. Y luego el asesoramiento post, si el paciente piensa que es portadora y escucha que es el bebé, tiene bajo riesgo, es fácil disfrutar, tener esto, pero es importante entender que si el paciente dice, bueno, puede tener un bebé que también, o otro hermana o hermano que esté en riesgo. Y es importante saber esto. eh, pero puede haber si puede querer hacer el screening para el padre, pero tener ese asesoramiento post puede ser tan importante como el pre. Y Novagen puede hacerlo maravillosamente. Nosotros tenemos que saberlos, conocer los asesores. Para mí la meta es dar apoyo al paciente en su travesía. Queremos darle información precisa y queremos que la paciente tenga una buena comprensión, confianza en esta información, y esto solo viene con el intercambio, con generar una fundación de asesoramiento y continuar construyendo esta relación. Bueno, doctor Hammer, no sé si usted quiere contestar esta pregunta que es sobre la toma de la muestra. Algo más práctico. Está muteado. Esa pregunta la hice yo, ok, pero ya la contestó. Ya la contestó de que algunos providers quieren hacer CBS y otros quieren hacer Amnion, ok. Entonces, lo que sí es importante resaltar que hoy día las exigencias de las pacientes cada vez son mayores. Cada vez quieren un feto en mejores condiciones y generar muchísimo menos dudas que antiguamente. Hay ciertas patologías donde la ultrasonografía puede colaborar. En estas enfermedades monogénicas, realmente ninguna de estas, la ecografía puede mejorar algo, pero por lo tanto uno tiene que estar preparado para el futuro, para dar respuestas a pacientes, porque la mayoría ha escuchado o que ha tenido un conocido o no con enfermedades monogénicas, ya sea fibrosis quística o atrofia medular espinal, no las otras porque realmente no aparecen francamente en nuestra población. Por lo tanto, uno tiene que estar preparado y tratar de ofrecer el estudio y acompañar a la paciente y asesorarla en el pretest y posteriormente en el post-test para que la paciente se encuentre francamente contenida y realmente podamos satisfacer todas sus angustias y necesidades. Por eso yo creo que poder compartir charlas como la de Bethany hoy realmente para nosotros es muy enriquecedor, muy entusiasta, porque realmente esto nos va a ayudar a la mejor relación y a la mejor información para el paciente. ¿Ok? Perfecto, doc. No sé si hay más preguntas por hacer del público. No hay. Para mí, sí.
¿Hay algo más? Hay 7 preguntas y respuestas, yo no las veo. Sí, esa ya la fuimos respondiendo. Liana Alba nos está haciendo algunos comentarios, por ejemplo, que en Argentina el asesoramiento lo pueden realizar no solo quizás post-test su médico obstetra, sino también un médico genetista y algunos signos ecográficos indirectos de algunas de estas patologías que pudiesen inferir Ahí lo estoy leyendo. un probable. Yo puedo contestar eso y hemos tenido casos de fibrosis quística con intestinos hiperecogénicos y con líquidos amnióticos francamente ecogénicos, ¿ok? Pero no vamos a poder certificar diagnóstico, ¿no? Con Exacto. respecto a las pocas experiencias que hemos tenido ecográficos en AME, nosotros no hemos tenido experiencias de inmovilidad fetal, ¿ok? Porque no nos olvidemos que estos AMES son progresivos, que muchos de estos chicos nacen, bueno, Liliana Álvarez sabe mucho mejor que yo porque es pediatra o viene de ese ramo, que van progresando. Por lo tanto, la aplicación en forma inmediata de la medicación que aprueba la FDA es fundamental, sobre todo en AME y en fibrosis quística, ¿ok? Porque otra terapéutica no. Bueno, entonces para terminar, primero quiero agradecer a Fiamma, muy bien, por la colaboración. Brandon, por el apoyo que has tenido siempre con nosotros. Andrea, sí, que has acompañado y has desarrollado todo este webinar. Y por último, Bethany, realmente muy agradecido porque tu charla ha sido muy clara y muy realmente interesante para poder empezar a aplicar esta técnica a las pacientes aquí en la Argentina. Muchísimas gracias. Entonces, Thank you Fiamma, all, and I apologize for the technical. Bueno, me disculpo por las dificultades técnicas. Me quedamos sin luz. pero eso puede pasar en Argentina, es relativamente común eso, ¿ok? Pero eh, eh, hay una pregunta de Liliana Alba que es interesante. Es un método de screening, no es diagnóstico, ¿ok? Y bueno, como muchísimos métodos de screening, necesitamos métodos para hacer un diagnóstico, ¿ok? Por eso el asesoramiento previo, el asesoramiento posterior al test es fundamental. Mucho más, y tiene que ser mucho más intenso que lo que era antes en IPT para neuploidías. Por lo tanto, quiero agradecer para finalizar este webinar a todos los que han colaborado y todos los que han participado y los vamos a invitar a un nuevo webinar con mayor información. ¿Ok? Bueno, gracias Perfecto. Brandon. Saludos a todos y Thank bueno, you. nos despedimos. ¿Ok? Chao.